una sustancia que se puede acumular de alguna manera en lípidos o en tejidos no polares. Un covalente coordinado polar ya es una molécula que va a presentar polaridad, que va a generar dipolos, que va a poderse alinear en campos magnéticos, eléctricos, electromagnéticos, conducir electricidad probablemente, sí, que ya empieza a presentar diferencias en solubilidad entre compuestos no polares y polares. Y un compuesto iónico, pues es importante porque un compuesto iónico, ustedes saben que se comporta como una sal, se disuelve muchísimo en agua o se puede disolver muchísimo en agua, si se forman cristales, va a ser muy difícil de destruir esos cristales, no se van a poder quemar, se van a necesitar temperaturas altísimas, y entonces estamos hablando ya de ir conociendo o previendo en base a la electronegatividad, a las diferencias de electronegatividad de átomos. Ustedes pueden predecir el comportamiento de una molécula, y ese comportamiento pues ya les puede servir a ustedes para predecir si se va a poder solubilizar en agua, si no, si va a ser difícil, y entonces empezar a comenzar a pensar en su posible destrucción, neutralización, retiro, transformación, lo que sea, si se trata sobre todo de un tóxico. Entonces, el ejemplo más común de esto, de la escala de Pauling, pues vamos a empezar, por ejemplo, en que la escala de Pauling nos dice, esta escala de Pauling nos dice que diferencias de electronegatividad que van de 0.1 a, por ejemplo, casi siempre lo manejan de 0.1 a 0. No es que es por lo menos hasta 0.9, ¿sí? Tenemos que es un covalente neutro. Diferencias de electronegatividad que van de 1 hasta 1.7 lo manejan como covalentes coordinados o polares. Y diferencias de electronegatividad que van de 1. Sí, generalmente a lo mejor es 1.71, y aquí no es 0.9, aquí es 0.91, ¿sí? En adelante, casi siempre hasta 4, ya es un iónico. Hay ciertos cambios en algunas tablas, en algunos libros, depende de cómo lo manejen, pueden cambiar un poco los valores, pero casi siempre se maneja esta tabla así como la tengo, para ir más o menos viendo las diferencias que hay entre sustancias que pudieran ser covalentes coordinados y iónicos. El ejemplo, aquí para ir dando unos ejemplos, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Lo van copiando? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, un ejemplo clásico de esto, pues es el carbono. El carbono tiene 2.4 de electronegatividad en la escala de Pauling. Tiene 2.4 de electronegatividad en la escala de Pauling. Y el hidrógeno casi siempre tiene 2.1 de electronegatividad en la escala de Pauling. Si ustedes analizan el enlace carbono-hidrógeno, si analizamos el enlace carbono-hidrógeno, pues encontramos que 2.4, 2.1 de electronegatividad, si hacemos la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Tenemos 2.4 menos 2.1, pues en ese momento lo que tenemos es 0.3. 0.3 pues cae dentro del intervalo,
¿sí? Punto 3 cae dentro del intervalo de covalente neutro entre punto 1 y punto 9. Entonces, nosotros podemos ir viendo que los enlaces, y esto acuérdense siempre, el enlace carbono-hidrógeno es un covalente, pero es neutro, no tiene cargas. Aunque hay una pequeña diferencia, entra dentro de la escala y es neutro. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas que sean ricas en carbono, hidrógeno, nada más en puro carbono, hidrógeno, pues serán moléculas que tenderán a ser no polares, que al no polarizarse no se puedan mezclar con el agua, por ejemplo, cuando son ricas en carbono, hidrógeno, por este análisis muy simple. Entonces, nos vamos, por ejemplo, al caso de el carbono, perdón, el enlace hidrógeno cloro, ¿sí? El enlace hidrógeno cloro. No sé si se ve bien. Mi enlace hidrógeno cloro. Me salió peor. Vamos a buscar un azul que resalte. El enlace hidrógeno-cloro. En el cloro tenemos en la escala de Pauling, el cloro casi siempre anda en 3.3 y pues ya sabemos que el hidrógeno está en 2.1. La diferencia de electronegatividad pues nos hace que tenemos 3.3 menos 2.1. ¿Cuánto nos da esto? 1.2. 1.2. Nos da 1.2. Al tener 1.2, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros ya podemos empezar a ver que está entre el valor de 0.91 y 1.7, el valor que estábamos mencionando, este valor que estábamos mencionando aquí, 0.91, 1.7, y entonces nosotros podemos ver que el ácido clorhídrico, ¿sí?, es un enlace covalente coordinado. El ácido clorhídrico no es un enlace iónico, es un enlace covalente coordinado. Se polariza porque como el cloro es del grupo de los que atraen electrones, obviamente el cloro le está atrayendo los electrones al hidrógeno dentro del enlace, está atrayendo los electrones y el cloro se empieza a cargar de electrones por su efecto electronegativo, y el cloro pues casi no tiene sus electrones ahí unidos. Esto hace que se empiece a polarizar, y cuando se polariza una molécula en química orgánica, nosotros decimos que la molécula empieza a presentar cargas parciales. Cuando se polariza una molécula, nosotros decimos en química orgánica que empieza a presentar cargas parciales, carga parcial negativa el cloro y carga parcial positiva el hidrógeno. Es parcial porque no se están yendo los electrones, realmente no están rompiendo el enlace, se están yendo los electrones hacia el cloro, sino que simplemente como que se están acercando más al cloro por la electronegatividad del cloro, dejando con menos densidad electrónica al hidrógeno. Esto hace, ese movimiento de electrones hacia el átomo más electronegativo, hace que este átomo se polarice, y entonces adquiere el cloro carga parcial negativa, el hidrógeno carga parcial positiva, ¿sí? Pero lo más importante es que ya se está polarizando la molécula. Ya esta molécula es un dipolo, porque tiene dos polos, uno negativo y otro positivo, y esto es debido a que es una molécula covalente coordinada o covalente polar. Esto ya nos implica que esta molécula, pues por ejemplo, como es polar,
se va a solubilizar en compuestos polares, como cuál, el agua. Entonces, el ácido clorhídrico esperaremos, al igual que otras moléculas que se polaricen, que tengan valores dentro de la escala de Pauling, en sus diferencias electronegativas, tenga valores de 0.91 a 1.7, pues esperaremos que sean moléculas polares que se puedan solubilizar en agua o en otros compuestos que sean polares, porque ya son dipolos. Y finalmente, pues por ejemplo, el fluoruro de litio, finalmente el fluoruro de litio, la unión de fluoruro de litio, el fluoruro de litio, ¿sí se ve ahí? Mi fluoruro de litio. Sí, sí se alcanza a ver, profe. ¿Se alcanza a ver? Ok. El fluoruro de litio. El fluoruro de litio, pues podríamos decir, bueno, ¿qué tipo de enlace es? Pero resulta que en la escala de Pauling, el litio tiene 1 de electronegatividad y el flúor anda, si mal no recuerdo, en 3.5. Flúor 3.5 y o 4, creo que es 4. Sí, es porque es el más electronegativo. Es 4, o cercano al 4. ¿Qué es lo que sucede? Que la diferencia de electronegatividad de ambos, 4 menos 1, pues tenemos que la diferencia es 3, a una diferencia ya de 3, ya de un valor de 3. ¿Sí se ve o está muy tenue el plumón? Sí, profesor. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profe. Sí se ve, profesor. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya aquí anda entre 1.71 y 4 de diferencia, ya está en 3, ¿sí? Lo máximo que podemos tener es 4, y entonces es iónico. En ese momento, como es iónico, ¿qué es lo que sucede? Que los compuestos iónicos realmente no están compartiendo electrones. Los compuestos iónicos realmente son atracciones electrostáticas entre una molécula que tiene electrones y otro que recibe electrones, si se ha quedado con los electrones con carga real negativa, y otro que ha perdido electrones y tiene carga real positiva. Entonces, la manera de representar esa carga electrostática es así. Y sabemos nosotros sabemos que el litio tiene carga real positiva y el flúor, cuando está en forma iónica, tiene carga real. Ya no es carga parcial, fíjense bien, ya no es carga parcial. Por cierto, que este es este es el símbolo de parcial, ¿sí? Pero aquí no son parciales, ya son reales las cargas. Estas ya son cargas reales, porque los enlaces iónicos se forman con iones y los iones ya tienen a chaleco, todo ion ya tiene a chaleco carga real, positiva o negativa. Ya no hay parcialidades como en las moléculas covalentes, coordinadas o polares, donde existe un enlace que están compartiendo electrones, aunque se estén yendo los electrones más hacia un átomo. Aquí, uno de ellos, cuando se unieron, el litio perdió electrón, el flúor ganó electrón, el litio quedó con carga real positiva y el flúor quedó con carga real negativa, ¿correcto? Y de esa manera ustedes ya pueden conocer que el fluoruro de litio es un ion. El fluoruro de litio, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a ser altamente soluble en agua cuando se empiece a solubilizar, pero también va a tener un problema, que si se cristaliza puede generar una malla de cristal
ortorrómbica, ortoclínica, dependiendo cómo se una, y ya cuando se generan estas mallas cristalinas, ya está canijo que se solubilice porque son muy fuertes. Y entonces se generan cristales, y luego esos cristales, si tú los quieres fundir, por ejemplo, es decir, los quieres pasar a estado líquido, pues necesitas para un cristal en estado iónico, pues necesitas cerca de 2000, 3000 grados Celsius para poder empezar a fundir, si no es que más, dependiendo de cómo esté el enlace de este arreglo iónico, ¿sí? Entonces, tú ya empiezas a conocer de esta manera, simplemente por un análisis de diferencia electrónica basado en la escala de Pauling, tú ya empiezas a determinar las propiedades de las sustancias, ¿sí? Ya puedes predecir propiedades de las sustancias, y eso es lo que ustedes deben de hacer, predecir las propiedades de las sustancias. Si como ion se va a poder solubilizar en agua, si como una sustancia covalente neutra va a preferir solubilizarse en grasas y aceites, en tejidos animales o células animales y vegetales, ¿sí? O si va a permanecer más, por ejemplo, si va a estar en forma de ion, pues puede permanecer en un suelo, si en el suelo hay cuerpos húmicos y fúlvicos que atrapen a los iones. Si tiene el suelo capacidad de intercambio iónico, pues quedarán atrapados los iones en el suelo. Pero ¿esa molécula es iónica o es una molécula covalente? Ahí es donde entra el análisis de electronegatividades a través de la escala de Pauling. ¿Correcto? Sí, chicos. Sí. ¿Dudas o ¿Podría algo? enfocar tantito la gráfica, por profesor? Claro. Gracias. ¿Sí? Ok, ustedes me dicen cuando pueda borrar. Sí, ahí está la gráfica. Voy a regresar un poquito para que puedan ver. Ahí se vea toda la pantalla, más o menos lo que llevamos. Listo. Ustedes me dicen cuando pueda borrar. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Hecho. Sí, profe, gracias. Todos estos enlaces, pues por eso tuvimos que trabajar un poco con la configuración electrónica, recordar un poco de la configuración electrónica. Pero recuerden que un enlace covalente, ¿sí? Un enlace covalente se forma porque una molécula, un átomo con un electrón más otro átomo con otro electrón, se unen, generan un enlace covalente, ¿sí? Donde están ahí deambulando dos electrones. Un enlace covalente coordinado bueno, pues lo que ocurre es casi lo mismo, A más B, pero la diferencia es que B es altamente electronegativo, y entonces en ese momento lo que ustedes van a tener es A
B, y la densidad electrónica, los electrones van a estar cercanos a B. Esto genera carga parcial negativa y carga parcial positiva. Ya la molécula empieza a ser polar, ¿sí? Y finalmente, ustedes tienen un enlace iónico donde la molécula A pierde un electrón y B lo que hace, que ya tiene un electrón, B lo que hace es que recupera ese electrón. En ese momento, A ya quedó sin su electrón, quedó con carga positiva, pero B ahora tiene dos electrones, se sobrecarga, tiene carga real positiva, y entre ellos lo que hay es una atracción electrostática. Eso es lo que es realmente un enlace iónico. Uno de ellos tiene que perder realmente los electrones, el otro los tiene que recibir realmente y cargarse, y entonces ya tenemos dos entidades iónicas, un catión, tenemos, para que lo recuerden, un catión, tenemos un anión, ¿sí? Y ya ahí ya empezamos a generar enlaces iónicos. Esto es la manera como tenemos que ver estos tipos de enlaces. Entonces, cópienlo, por favor, porque la siguiente pregunta es, ok, ya tenemos los enlaces, pero ¿cómo se forman estos enlaces en base a la configuración electrónica que estuvimos viendo la clase pasada? O sea, ¿cómo llegamos a esto? ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver, nada más tenemos que recordar que tenemos que recordar lo que vimos la clase pasada, que los orbitales, porque estábamos viendo los orbitales, los niveles de energía y orbitales, que los orbitales se unen, los orbitales atómicos se pueden unir para formar enlaces. Ahorita vamos a ver cómo ocurre esto. Cópienlo y me avisan para que pueda yo borrar. Disculpe, ¿puede mover un poco la cámara? Gracias. Gracias. Habíamos estado hablando la clase pasada que están los átomos con su núcleo y hay niveles de energía, y dentro de esos niveles de energía pues hay espacios probabilísticos S, P, D, ya, y según vas aumentando el nivel de energía, pues se tienes espacios probabilísticos S, P, D y F, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que dos átomos, sus orbitales se unen, se enlazan los orbitales. La teoría molecular por enlaces de orbitales lo que nos dice es que, por ejemplo, un orbital S, el átomo A tiene su electrón en un orbital S y el átomo B tiene también su electrón en el orbital S, y entonces estos orbitales se unen y generan un enlace con electrones de A con B, y pues por ejemplo este enlace de dos orbitales S, un enlace simple, también se le conoce en química como el enlace sigma, ¿sí? Se conoce como el enlace sigma, es el enlace directo, el primero que se forma entre
diferentes tipos de orbitales, pero casi siempre son orbitales que son S o orbitales que tienen espacios probabilísticos alineados, ¿sí? Alineados frontalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues por ejemplo, este sería un sigma SS, porque viene de la unión de dos orbitales S, ¿sí? Pero, por ejemplo, podría haber la unión de un orbital S de la molécula A, pero se puede unir al orbital PX de la molécula B. Ahí está. Pero están unidos de manera frontal. Esta área o lóbulo está unido de manera frontal con el S, ¿sí? Y entonces se unen aquí está el enlace A, el enlace B, tienen sus dos electrones ahí que están compartiendo, y este sigue siendo un enlace sigma, pero es sigma SP, porque se están uniendo los orbitales. En fin, así se pueden unir los orbitales. Esto nada más es teoría, cultura general. Los orbitales se pueden unir mientras se unan los espacios probabilísticos de manera directa. No se pueden unir de costado, por lo menos los S con un P de costado, es decir, esta unión que un S se quiera unir ahí con su electrón, se quiera unir a un P, Y, por ejemplo, con su electrón, esta unión no se puede, porque no puede el S encontrar, ¿sí?, de manera frontal el espacio probabilístico. Está muy abierto el espacio probabilístico para que se una el orbital S. Entonces tiene que ser de este tipo las uniones frontales. Es muy simple, y de ahí se ve cómo, de ahí la pregunta viene, bueno, pero ¿cómo se reconocen? ¿Cómo se hace esa unión? ¿Cómo puede irse dando para formar estos enlaces sigma? ¿O cómo puede verse que no se forman estos enlaces cuando no se encuentran orientados de manera adecuada? Bueno, eso se responde a través de la teoría de hibridación. Para poder entender esto más fácil, tenemos que ver la teoría de hibridación de las moléculas. Copien esto si quieren, no es algo que me interese que conozcan, es nada más cultura general para que se den una idea de cómo se forman los enlaces, primero los simples, los sigma, ¿sí? Y cómo no se pueden formar cuando atacan, por ejemplo, cuando se unen orbitales S y P, ¿sí? Cuando se combinan. Pero para entenderlo más fácil, por eso está la teoría de hibridación, que ahorita vamos a ver. ¿Puedo borrar? Ustedes me dicen. Daría algo así. Y esto está prohibido. Esa unión, o incluso en algunos libros lo encuentran a las uniones prohibidas de orbitales, las encuentran de esta manera, y pues eso está prohibido, porque tiene que tener una región lineal donde los orbitales puedan estar deambulando. No puede ser una región tan caótica donde se encuentren los orbitales recorriendo, moviéndose.
Mano a la teoría de hibridación. Pero para la teoría de hibridación, yo tengo que conocer o recordar al menos la configuración electrónica. Y entonces, como ya la vimos, pues ahora yo sé que el carbono 6, que es muy simple, pues tiene de configuración electrónica 1s2, pero luego pasa al 2s2 y luego pasa al 2p2. Pero ¿cómo está en su diagrama? ¿Cómo es el diagrama real? ¿Sí? Pues el carbono, en su diagrama de energía, el carbono en el nivel 1 tiene al orbital S con 2 electrones. Recuerden que esos electrones tienen que tener espines opuestos, por eso los dibujo con opuestos, ahí lo que vienen siendo los electrones, son 2. Pero luego tenemos el nivel 2 de energía, pero en este nivel 2 tenemos el S, el 2 con sus 2 electrones, y tenemos el P, pero P ustedes ya saben que hay PX, hay PY y hay PZ. Y cada uno de ellos, como hay 2 electrones, recuerden que los orbitales se van llenando tomando un electrón de 1 por 1, un electrón y hasta ahí, porque ya no hay más, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene la parte importante de la teoría de hibridación con otros temas de química general y química orgánica, porque todo se debe de unir. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que tiene, fíjense, tiene en el segundo nivel de energía lleno el orbital S con 2 electrones, ya está lleno, porque un enlace nada más puede tener 2 electrones, pero luego tiene los orbitales P y nada más hay 2 electrones, hasta un orbital P está vacío, pero en eso tenemos que recordar el concepto de valencia. ¿Qué es la valencia? ¿Qué es la valencia? La valencia son el número de electrones en los orbitales del último nivel de energía. Ahí está. Son los electrones que pueden reaccionar en teoría. Y para poder recordar siempre un truco para recordar la valencia, un truco que se aplica para la tabla periódica, me voy a mover tantito y después regreso, un truco que se aplica sobre todo con la serie A. Ustedes tienen la tabla periódica, la serie 1, 2, 3, la serie 4, 5, 6, 7, y bueno, tienen una serie que es así, la más rara de todas, que es la serie 8 de los gases nobles. Pero, ¿por qué es importante recordar en la tabla periódica la serie A de esta manera? La serie A, porque la serie A es la que tiene la mayor cantidad de átomos que participan en química orgánica: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Y el grupo, esto que nos está diciendo el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como en el baile de la tabla periódica, el grupo
también nos hace recordar la valencia. También nos hace recordar la valencia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que el grupo de la serie A en la tabla periódica, ¿sí?, nos está recordando la valencia, es decir, el número de electrones que hay en los orbitales del último nivel de energía de ese átomo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos electrones tiene los átomos del grupo 1? ¿Cuántos electrones de valencia? 1. 1, y el 2, 2, y el 3, 3, y el 4, 4, 5, 6, 7, y este tiene 8, ¿sí? Aquí el carbono es 6, y este tiene 8, ¿sí? Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues vean, el carbono, dice el carbono, que el carbono está en el grupo 4, dice que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Y entonces regreso a mi diagrama de energía y digo, no, pues sí, tiene en su último nivel de energía, que es el 2, en los orbitales del último nivel de energía, tiene los electrones, pero ¿cuántos tiene? Bueno, en el S tiene 2 y en los P, pues nada más 2. Pero dices, caray, pero entonces, pero si ya el orbital S está lleno y los otros hasta le hace falta electrones, entonces, ¿cómo van a reaccionar si se supone que son 4 electrones los que pueden reaccionar? Y todavía más, cuando en eso recuerdan otro término de química general que se llama covalencia. Y entonces ahí todavía sale peor el asunto, porque cuando hablan de la covalencia, la covalencia es la capacidad de un átomo, de formar enlaces covalentes. Es la capacidad de un átomo, la covalencia es la capacidad de un átomo de formar enlaces covalentes. Y en ese momento te das cuenta que el grupo 1, ¿sí? Y es un truco para recordar, el grupo 1 tiene de covalencia 1. El grupo 2 tiene de covalencia 2. El grupo 3, 3. El grupo 4, 4. El grupo 5 tiene de covalencia 3. El grupo 6 tiene de covalencia 2. Y el grupo 7 tiene de covalencia 1. Porque en teoría, ¿sí? En teoría, el grupo 8 está lleno, todos sus orbitales del último nivel. Y entonces, pues como está lleno de electrones, ya no necesita estar formando enlaces para complementar sus electrones y estabilizarse, sus huecos, para llenar sus huecos. En teoría, debería de ser 0, su capacidad de formar enlaces, pero no es cierto. Después vamos a ver por qué no es cierto, pero ahorita lo vamos a dejar así en la química que nos enseñan en química inorgánica o química general. Pero hay que recordar esto, la covalencia. El grupo 1 forma un enlace, el grupo 2 le gusta formar preferentemente 2 enlaces, al grupo 3, 3 enlaces, al grupo 4 del carbono les encantan los 4 enlaces, al grupo 5 del nitrógeno pues prefiere 3 enlaces, el grupo 6 del oxígeno prefiere el oxígeno 2 enlaces, y el grupo de los halógenos, el grupo 7 del flúor, le gusta estar monovalente o tener un enlace. ¿Sí? Recuerden esto es importante porque con esto después ustedes pueden predecir un montón de propiedades y de cómo se van a unir los átomos o hacia dónde o cómo esperar que reaccionen los átomos de estos grupos de la serie A de la tabla periódica. Entonces, cuando nos dicen que el carbón
le gusta formar preferentemente 4 enlaces covalentes, pues en ese momento yo pienso que está el carbón y el carbón le gusta 1, 2, 3, 4. A lo mejor lo hace con X, Y, Z y W. Y si sigo las clases de química inorgánica y me dicen, y lo que estoy viendo ahorita, y me dicen, estos son enlaces covalentes, vamos a pensar que sean covalentes neutros porque es con puros hidrógenos, que donde X, Y, Z y W todos son hidrógeno, ¿sí? Bueno, pues debe de tener a fuerzas cada enlace 2 electrones con espines opuestos. Y esto implica que este carbono que le gusta formar por covalencia 4 enlaces covalentes, ahorita son covalentes neutros porque dije que son hidrógeno, pues resulta que se está rodeando de, como hay dos pares de dos electrones en cada enlace, pues entonces tenemos 2, aquí hay en total 2, 4, 6, 8. Hay 8, ¿sí? Hay 8 electrones. Y entonces yo volteo y regreso aquí y digo, ah, caray, pues en el de valencia, dice que los electrones de valencia, que son los que pueden reaccionar los últimos, en el último nivel de energía que están ocupando los orbitales, pues aquí nada más hay 4. O sea que el carbono puede recibir a átomos con un electrón, pero a 4 átomos con un electrón, pero ¿cómo los va a recibir? Si aquí el S, incluso el S ya está lleno, no puede recibir más, y tiene los P con un electrón cada uno. Este P podría recibir un electrón, o sea, aquí podría venir un átomo con un electrón y recibirlo. Podría recibir a otro átomo con un electrón y recibirlo. Incluso como este orbital está vacío, pues a lo mejor aquí podría recibir a un átomo con 2 electrones, pero ya no estamos hablando de 4 enlaces, estamos hablando de que parece que nada más hacen 3 enlaces. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que en vez de 3, dice que por covalencia puede formar 4 enlaces? Preferentemente le gusta formar 4 enlaces. ¿Cómo le hace el carbón y todos los demás átomos? Ah, pues entonces lo hace por la teoría de hibridación. En la teoría de hibridación, los orbitales, ¿sí? Los orbitales de un mismo nivel de energía o incluso de otro nivel de energía, los orbitales de un mismo nivel de energía o de otro nivel de energía se combinan. Los orbitales de un mismo nivel de energía o de otro nivel de energía incluso se combinan. ¿Pero cómo se combinan? Porque esa es la teoría de hibridación. Ahorita vamos a ver cómo se combinan. Nada más copien, por favor, para que no copien, para que no se mareen ahí, no los sature. Bueno, nada más debería de recibir 3 átomos distintos porque ya uno de sus orbitales está lleno. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Cómo le hace el carbono para poder recibir 4 átomos distintos o iguales con 4 electrones? ¿Cómo acomoda? Entonces, ahí es donde viene la respuesta con la teoría de hibridación. ¿Puedo ya borrar? Es muy importante, de hecho, bueno, ni la voy a borrar, ¿cómo dan guerra? Ni siquiera la voy a borrar para que la podamos mantener ahí y trabajar. Pues así de sencillo. Les había comentado, tenemos el diagrama de energía,
el nivel de energía 1 con el orbital S con sus 2 electrones, pero luego estamos hablando del carbono, pero luego tenemos el nivel 2, y en el nivel 2 tiene el S con 2 electrones, y luego tiene PX con un electrón, PY con un electrón, y PZ sin electrones. ¿Qué es lo que pasa en la teoría de hibridación? Se combinan orbitales, se tienen que combinar para poder generar nuevos orbitales. Y la combinación más fácil, la combinación más fácil es matemáticas de las más sencillas. Cada orbital que se combine generará, ¿sí?, cuando se termine, el mismo número de orbitales híbridos. Los orbitales que combines van a generar el mismo número de orbitales híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo combino el orbital S con los 3p, si yo combino el orbital S con los 3p, fíjense bien, matemáticamente es un S más 3p. ¿Cuánto es 1 más 3? 4. 4. Y son 4, como es el mismo número de orbitales que combinas, es el mismo número de orbitales híbridos. Entonces son 4 orbitales sp3. Se llaman sp3 porque estás combinando un S con 3p. Y por eso se llama sp3. Entonces, ya que has combinado los sp3, el diagrama de energía cambia. Y ahora, fíjense bien, en el diagrama de energía de este carbón, mantenemos en el nivel 1 al S con sus 2 electrones, pero en el nivel 2, ¿sí?, en el nivel 2, ahora aparecen aquí 4 orbitales sp3. Y fíjense bien, lo hice a propósito. Los puse, bueno, ahí relativamente más abajo energéticamente, porque cuando se combinan orbitales, sus energías bajan más de lo que la energía que tenían cuando estaban por separado, se estabilizan, porque en la vida, en la naturaleza, todos los organismos nos enlazamos, hacemos enlaces, porque perdemos esos átomos, pierden energía, se estabiliza la molécula, y entre menos energía tenga algo, más estable es. Entonces los orbitales, al combinarse y formar orbitales híbridos, bajan su energía y se vuelven más estables, enlaces más estables para poder empezar a generar química orgánica. Y como hay 4 enlaces sp3, aquí me faltó su espacio de este, hay 4 enlaces sp3, ¿y cuántos electrones había repartidos en ese nivel de energía entre el S y los 3p cuando estaban solos? Pues 2, 3, 4 electrones. Y deben de recordar que los orbitales se empiezan a llenar siempre de uno por uno, un electrón para cada orbital, y cuando sobran electrones ya se empiezan a parear, ya se empiezan a llenar nuevamente los orbitales. Siempre se llenan los orbitales de abajo hacia arriba, siempre se llenan primero los orbitales de menor energía y al último los de mayor energía. Por eso el S del nivel 1 queda lleno desde el principio, ese ya se llenó porque es el de menor energía. Pero los sp3, como hay 4 electrones, pues ya pueden repartirse. 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, con estos 4 electrones en orbitales híbridos,
que eran realmente estos 4 electrones que estaban repartidos en orbitales por separado, pero ahora ya están unidos, ya pueden acumular 4 electrones en orbitales con la misma energía. No hay diferencia entre ellos, los 4 son de la misma energía mucho menor a cuando estaban solos, aislados como S y como pez. Y entonces, pues ya puede llegar aquí cómodamente, ya puede llegar el átomo W con un electrón y unirse, ya puede llegar el átomo X con un electrón y unirse, ya puede llegar el átomo Y con un electrón y unirse, y ya puede llegar el átomo Z con un electrón y unirse, ¿sí? Y eso hace que tengamos en ese momento ya una unión. Esto nos lleva, desencadena, tener un carbono con el enlace W, con sus 2 electrones, ahí el carbón con el enlace X, con el enlace y con el enlace Z, cada uno con 2 electrones, ¿sí? Ya está ahí. Y esto es lo que se representa en química como la unión del carbono con 4 enlaces a diferentes átomos. ¿Cómo lo hizo? Por teoría de hibridación. Y entonces la hibridación no nada más queda ahí, en sp3, en sigmas, porque todos estos son los famosos sigmas, los enlaces sencillos para unión directa. Puede haber enlaces, pueden generarse ya después, por teoría de hibridación, el carbono puede generar enlaces dobles, que son los S2. Quiero ir a mi casa, así que creo que hoy es suficiente cómo se hibrida SP2, SP, SP3.